Hola, nos reencontramos en esta cita semanal con el acontecer cultural cubano a través de nuestros vitrales, revista que transmitimos desde nuestro estudio ubicado en el corazón de la Rampa Habanera. Soy Rosy Amaro y le invito a acompañarnos en la próxima media hora. No se aparte. Lo invito hoy a aproximarnos a la obra de la reconocida narradora y poetisa Marilyn Boves, y también recorreremos el Museo de las Parrandas de Remedios, una de las fiestas populares más conocidas en la isla. De todo esto y mucho más les estaremos comentando hoy. Sigue hasta el final y siempre recuerde que a través de este canal usted puede contar con nosotros cada semana aquí en Vitrales, donde también contamos con usted. Marilyn Boves recibió como un sorpresivo agrado la dedicación a su obra de la venidera Feria Internacional del Libro. Periodista de profesión que ha sumado a su trayectoria la poesía, los cuentos, las novelas y obtuvo el premio Casa de las Américas en 2 ocasiones. Marilyn es una de las creadoras que más ha contribuido a la visibilidad de las mujeres en la literatura cubana. En esta casona, ubicada en la calle Loma entre Lombillo y Colón Nuevo Vedado, se encuentra el Archivo Central del Ministerio de Cultura. Aquí varios especialistas garantizan la defensa, preservación, enriquecimiento y divulgación del patrimonio documental del arte y la cultura cubana. Llegamos al Museo de las Parrandas, considerado el primero de arte popular en Cuba y ubicado a escasos metros de la Plaza Central de Remedios, municipio de Villa Clara. Nos recibe Eris González Bello, su director, un hombre que con clara pasión domina todo lo vinculado a estos festejos arraigados en la cubanía hace más de 200 años. Para Dani Villalonga, Nirvana Flamenco es un sueño convertido en realidad. Una nueva compañía que abraza este arte que recupera sus fuerzas y escenarios en Cuba y que enlaza en armonía perfecta a la música y el baile para brindar un espectáculo como lo merece el público. Periodista de profesión, poeta, cuentista, novelista, merecedora del premio Casa de las Américas en 2 ocasiones, Marilyn Boves es una de las voces más destacadas de la literatura cubana contemporánea y es considerada una maestra en la construcción de personajes femeninos. Ella es una de los 2 autores a los que rendirá tributo la edición 34 de la Feria del Libro 2026, pospuesta temporalmente por la actual situación con el déficit de combustible en el país. Y justamente con esta escritora, también crítica literaria y editora, dialogó la colega Cintia Ibatao junto a un equipo de Vitrales, y esta es la historia. Marilyn Boves recibió como un sorpresivo agrado la dedicación a su obra de la venidera Feria Internacional del Libro. Periodista de profesión que ha sumado a su trayectoria la poesía, los cuentos, las novelas y obtuvo el premio Casa de las Américas en 2 ocasiones. Marilyn es una de las creadoras que más ha contribuido a la visibilidad de las mujeres en la literatura cubana. Me siento muy satisfecha de que sea así, de que haya la voz de una mujer para poder hablar por nosotras, aunque pienso que desde que yo comencé a escribir hasta ahora la mujer ha adelantado muchísimo y que ya los obstáculos son mucho menores, pero siempre hay cosas por las que queda por luchar, la violencia de género, los rezagos machistas que todavía nos quedan, pero bueno, yo pienso de que la mujer va a tener un espacio, por lo menos a través de mi voz, seguro en la feria. Marilyn Boves propondrá al público algunos de sus libros premiados y seguirá convidando a la lectura como esa acción que emancipa y salva. A veces es difícil porque uno se desilusiona pensando que tiene menos lectores, pero no es tan así. Después, cuando publicas un libro, te das cuenta de que todavía hay lectores, o por lo menos en Cuba, aunque las redes sociales han reducido la capacidad de leer a meros
chismes y a veces tienen buenos contenidos, pero la mayoría de las veces son temas que se abordan no con mucha profundidad, de ahí que la lectura sea en estos momentos más necesaria que nunca para crear un pensamiento crítico y descolonizador que nos ayude a entender la realidad, no a través de las noticias instantáneas, de las falsas noticias, sino de verdad con un acercamiento más profundo y sea un testimonio realmente de lo que está ocurriendo en la actualidad. Ese es para mí uno de los grandes valores de la lectura, además del placer que da, que es inenarrable. La gente no sabe bien lo que significa leer, es trasladarse a otro mundo y a la vez seguir viviendo en el que estás. Cintia Ibatao Ruiz para Cubovisión Internacional. Con una larga tradición que data de inicios del siglo XX, el Archivo Central del Ministerio de Cultura custodia una amplia colección de documentos originales de valor significativo para el arte y la cultura cubanas, producidos por instituciones y creadores de nuestro país desde hace más de 100 años. Su antecedente más cercano fue el Archivo General de Cultura, constituido en junio de 1966 y del que heredó el patrimonio que hoy atesora. En esta casona, ubicada en la calle Loma entre Lombillo y Colón Nuevo Vedado, se encuentra el Archivo Central del Ministerio de Cultura. Aquí varios especialistas garantizan la defensa, preservación, enriquecimiento y divulgación del patrimonio documental del arte y la cultura cubana. Todos los fondos que tenemos acá tienen un valor extraordinario porque te estamos hablando de todo el acontecer cultural cubano, tanto de los conservatorios privados de música como de las instituciones que tenían que ver con la cultura a nivel gubernamental. Estamos hablando de la Secretaría de Instrucción Pública, la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Estamos conversando también y estamos comentando lo que tiene que ver con la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación en la década del 40, 1940, del pasado siglo, del Instituto Nacional de Cultura, del Consejo Nacional, una vez triunfada la Revolución, la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Cultura y el Ministerio de Cultura desde su fundación en el año 1976. En estos periodos, en estas acotaciones temporales, hay documentos muy valiosos, varios tipos documentales, como son diseños escénicos y de vestuario, colecciones, como son documentos todos son originales, de la creación propia y del acontecer, del devenir administrativo de estas instituciones y de la creación de nuestras instituciones culturales. De los conservatorios de música, como te estaba explicando al principio, registros de asistencia, de escuelas de arte. Estamos hablando de tipos documentales como los bocetos, las obras de diseños escénicos, como el manuscrito original de la obra El vendedor de Alquímedes Pou, como planos de la jardinería del Teatro Martí, como registro de graduados de las escuelas de arte, de los conservatorios, los programas de estudio, no solamente de las escuelas de arte ya con la Revolución, la ENA, el ISA, sino la Universidad de las Artes, sino también de los conservatorios privados. Originalmente la casa perteneció al destacado escritor y revolucionario cubano Juan Marinelo, quien residió y trabajó aquí hasta su fallecimiento en 1977. Hoy el Archivo Central de la Cultura Cubana posee importantes documentos que muestran la historia del arte en la mayor de las Antillas. Como parte de sus objetivos, aquí también se restauran y conservan los fondos patrimoniales. En estos momentos, el equipo de profesionales interviene en la colección de diseños de vestuario y diseño escenográfico realizado por el Premio Nacional de Danza Eduardo Arrocha para los grandes clásicos que el Ballet Nacional de Cuba presentó en sus inicios como compañía. En la muestra pueden apreciar en primer lugar la obra El vendedor, un manuscrito original de Alquímedes Pou, por supuesto su puño y letra. También bocetos de diseño escénico y de vestuario de Eduardo Arrocha, donde está el vestuario de cada uno de los bailarines, de las personas que iban a representar la puesta en escena, e incluso aparece la denominación de
qué bailarín era el que para el cual está hecho, porque por supuesto eso tiene una talla y tiene, con todo el colorido que lleva. En algunos también se puede apreciar incluso el tipo de tejido para el cual se utilizaba, para el cual se diseñaba. La institución ofrece servicios de consulta a investigadores y personas interesadas en estudiar y conocer la historia de la cultura nacional a través de su patrimonio bibliográfico, una manera de mantener viva la memoria histórica del arte cubano. Desde La Habana, Elin Drix para Vitrales. Momento de pausa, regresamos en instantes con otras propuestas. Recuerde que usted puede enviarnos sus opiniones y sugerencias a través de nuestro correo electrónico vitrales@icrt.cu o también nos puede encontrar a través de nuestros perfiles en las redes sociales. No se aparte, usted está en sintonía con esta mirada a la actualidad artístico-literaria en el país a través de nuestros vitrales. El son cubano está en el alma de la nación, es parte de la vida del cubano. Los cubanos nos movemos, hablamos, bailamos, caminamos, bailamos al compás del son. Es parte de la vida de los cubanos, es identidad, es vida, es alegría. Ser un cantante sonero es ser un cantor de pueblo y eso es lo que soy. El son es libre, me da la libertad de improvisar encima de un montuno, de un estribillo, de un tumbao. Y eso es lo que soy yo, un cantor de pueblo que me da la posibilidad de expresar mis emociones, de comunicarme con mi pueblo a través del tumbao del son. Así que el son cubano es parte de mi vida, soy un cantante sonero y es mi razón de ser. Usted llega a cualquier parte del mundo y reconocen a Cuba cuando escuchan un son cubano. Por tanto, un día glorioso, glorioso para Cuba. Que viva el son cubano. Sonero soy y no te miento cuando te canto mis sentimientos. Ya estamos de vuelta, estos vitrales, continúe con nosotros hasta el final. Una de nuestras más populares fiestas tradicionales, las parrandas de la región central de Cuba, forman parte de la lista representativa del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO. Las parrandas de Remedios en Villa Clara y Chambas en Ciego de Ávila quizás sean las más conocidas de un total de 18 celebraciones populares que desde 2013 fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Nación. Y justamente en Remedios, municipio ubicado al norte de la provincia de Villa Clara, abre desde hace más de 4 décadas un museo dedicado a sus famosas parrandas y allí se atesoran disímiles objetos relacionados con estas festividades. Hasta allí llegó el equipo de Vitrales y estos son los pormenores. Llegamos al Museo de las Parrandas, considerado el primero de arte popular en Cuba y ubicado a escasos metros de la plaza central de Remedios, municipio de Villa Clara. Nos recibe Eris González Bello, su director, un hombre que con clara pasión domina todo lo vinculado a estos festejos arraigados en la cubanía hace más de 200 años. Las parrandas de Remedios, y creo que todas las parrandas del centro de Cuba, como un complejo festivo importante dentro de la fronda que somos como cubanos, como etnos cubanos, son una síntesis de la nacionalidad. Es una tradición que, más allá de su origen religioso, muy pronto devino profana y se fue organizando barrialmente hasta que los 8 barrios iniciales devienen en 2, o sea, San Salvador hacia el norte y el Carmen hacia el sur, y poco a poco van estructurando una forma de hacer la fiesta. Lo esencial en la parranda es la competencia barrial. Esto no se puede alterar nunca. Esto es lo que define y mueve los derroteros que ha tomado la tradición a lo largo de los siglos. El Museo de las Parrandas, tercera sede de la institución desde 2015, es un espacio emblemático en los estudios sobre la cultura popular de la región. Guarda un estrecho vínculo entre las parrandas y su pueblo. Ya desde 1978, algunos grupos de remedianos comienzan a buscar el modo de poder crear una institución que protegiera desde donde se estudiara, se conservara la tradición más sentida en esta región central de Cuba. Y recuerdo, porque lo he consultado en la prensa, que fue el Museo Casa Alejandro García Caturla quien tuvo durante un año completo en su sala transitoria una exposición dedicada a las parrandas. Esto puede tomarse como una especie de antecedente, pero no llega a conformarse hasta el 1 de abril de 1980, cuando por ya decisión gubernamental de patrimonio se accede
a la aprobación de una institución de este tipo. Con numerosos reconocimientos, el museo narra una tradición viva, presenta y expone en sus distintas colecciones un patrimonio que reconoce el protagonismo de la colectividad. Me gustaría particularizar en el primer intermitente que se usó para iluminar un trabajo de plaza. En el año 1921, por primera vez apareció la electricidad, la intermitencia en la fiesta del centro de Cuba, y estuvo usándose hasta 1980, en que viene a formar parte de nuestras colecciones. Tenemos una gran colección de carteles realizados desde 1986 hasta la fecha por artistas populares, algunos académicos, pero de manera general era un concurso que convocaba a los artistas populares de la región, y no solo se limitaba a Remedios, participaba a la provincia, a otras provincias, a La Habana, donde artistas incluso enviaban sus obras a concurso. Pero hay muchas obras artesanales que dejan reflejo del valor, porque cuando la UNESCO declara una tradición como esta, no está declarando la noche de la fiesta, sino la sabiduría que hay detrás de ese proceso creador inmaterial y que luego se tangibiliza en elementos. Maquetas, fotografías, documentos, vestuarios. Del pueblo salen los artistas, artesanos, atrecistas y músicos. Son más de 200 años de historia resumidos en este espacio. El Museo de las Parrandas en este momento creo que está en una etapa de mucha madurez. Realmente una madurez que tiene que ver con su perfil, con su proyección comunitaria, su proyección científica, con el trabajo que realizan no solo con las comunidades, sino además con diferentes grupos etarios, con diferentes sectores, algunos de los cuales incluso son universitarios, otros son niños de primaria. Es el Museo de las Parrandas el lugar donde se resguarda con celos una tradición insertada por la UNESCO desde 2018 en la lista representativa del patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. Es esta una forma de preservar la memoria de una de las tradiciones festivas más antiguas y autóctonas de Cuba. Cristian Rojas, para Vitrales. Volvemos con la Asociación Hermanos Saiz, la HS para Todos, y las creaciones de sus miembros parte de la joven vanguardia artística. Así, el itinerario de hoy nos conduce por la trayectoria de Daryl Ortega, quien escribe desde su adolescencia y ha sido merecedor del Premio Calendario, uno de los reconocimientos que otorga la HS anualmente. Los detalles de inmediato. Hola, mi nombre es Daryl Ortega González, soy escritor y miembro de la Asociación Hermanos Saiz desde el 2025. Me acerqué a la literatura en la adolescencia cuando cursaba la vocacional Lenin. Ahí di mis primeros pasos en la narrativa. Años después me acerqué a los talleres literarios, en especial al taller Espacio Abierto de ciencia ficción y fantasía. Ahí conocí a muchos autores, me recomendaron muchos libros que leí ávidamente, y posteriormente cursé el Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso en su edición 23. Tienes un sueño. Nosotros un camino. Creación. Abrazamos lo mismo. Asociación Hermanos Saiz. La Asociación Hermanos Saiz me ha dado varias oportunidades. Tuve la suerte de merecer el premio Casatintas de la filial de la HS en Santi Espíritu en el año 2024. Eso me permitió participar en la Feria del Libro de Santi Espíritus. Ahí conocí muchas personas, la pasé muy bien, guardo hermosos recuerdos de esos días. Y bueno, después tuve también la fortuna de merecer el premio Calendario en la categoría de ciencia ficción con el libro Los Infortunados de estos tiempos, que felizmente va a ser publicado en la venidera Feria Internacional del Libro de La Habana por la Casa Editora Abril. En particular, me siento cómodo en el terreno de la ciencia ficción y la fantasía, pero también he escrito realismo. Dentro de los primeros géneros, he tocado distintos temas como la consabida inteligencia artificial, la ingeniería genética, las implicaciones éticas de la integración tecnológica al cuerpo humano. Y en el realismo me gusta acercarme a personas cotidianas, a conflictos del cubano, yo digo del cubano a pie. Bueno, la literatura es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Me permite probarme las vidas de otros personajes, me permite crear nuevos mundos, soñar otras realidades.
y de alguna manera me sirve para ser útil, me siento útil cuando escribo. Esa es la manera en que yo creo que puedo aportar en alguna medida. Y también creo que de algún modo me ha hecho ser mejor persona. Este febrero la compañía Nirvana Flamenco cumple 2 años en la escena cubana. Fundada por Dani Villalonga, afamado bailador con una extensa trayectoria tanto en Cuba como en el extranjero, la agrupación está integrada por diferentes generaciones de seguidores de ese género en la isla. Ellos debutaron con el espectáculo Llamado al Duende, que defiende el puro flamenco tradicional con una larga tradición en la isla, y luego han llegado con otros espectáculos y talleres para compartir sus conocimientos sobre la danza española. Para Dani Villalonga, Nirvana Flamenco es un sueño convertido en realidad. Una nueva compañía que abraza este arte que recupera sus fuerzas y escenarios en Cuba y que enlaza en armonía perfecta a la música y el baile para brindar un espectáculo como lo merece el público. Hace años hice la creación de la compañía, bueno, hace años atrás, alrededor del 1999, que fue cuando se fundó, y en el 2001 la comencé a dirigir hasta el 2012. Entonces ahí realicé una labor de mi trabajo como profesor y coreógrafo en el Ecuador. O sea, que había poca influencia de flamenco, pero bueno, me encargué un poco como de incentivar el flamenco en lo que es Guayaquil, Quito y Cuenca. Entonces, a mi regreso, que fue justo hace 2 años, empecé a hacer trabajos de manera independiente, aquí en La Habana más que todo. Y bueno, justo estos colegas míos que están viendo atrás ahora, me empecé como a ver con ellos, me preguntaban, bueno, encuentros normales, encuentros casuales, hablábamos un poco. Y a raíz de talleres también que comencé a dar, me empezaron a pedir, bueno, ¿por qué no te da la idea de abrir una nueva compañía? Porque también estaba pasando algo triste aquí en el país, que el flamenco se empezó a perder. Y a raíz de todo esto, que a todos nosotros nos estaba causando mucha tristeza, inclusive a muchas personas del público que nos seguían como artistas flamencos, bueno, empecé a pensarlo hasta que un día ya tomé la determinación y encontré el apoyo inmediato, y agradezco muchísimo por eso, del Ministerio de Cultura, el Consejo Nacional de las Artes Escénicas y aquí el Centro de Danza de La Habana. Con la puesta en escena titulada Llamado al Duende, inició el recorrido de esta nueva compañía del notable bailarín, cuyas presentaciones acontecieron en el Teatro Nacional de Cuba. Para Villalonga, el flamenco se acerca a la vida, a sus movimientos, sus alegrías, sus tristezas, y de eso se trata también su nueva compañía, de buscar ese contacto necesario con el espíritu para transmitir energía positiva a quienes lo necesiten. Hay muchas cosas que quedan, hay muchas personas que se dedican al flamenco, que bailan flamenco, pero yo siempre he visto, he descubierto algo, que el flamenco es algo que no puede quedar aquí, el flamenco es algo que tiene que traspasar barreras, o sea, y es esa barrera que se crea también a veces inconscientemente entre escenario y la platea, la parte del público. Entonces, eso es una de las cosas, es como romper, y a la vez tiene es un significado que es muy espiritual, que parte de adentro, y viene también con el significado, uno de los significados de la palabra nirvana, que significa liberación del ser. O sea, es la liberación interna, interior, esto que tiene que ver a la vez, es estado supremo de paz. O sea, cómo el ser humano es que mejor se manifiesta cuando está en paz, cuando está tranquilo. Entonces todo tiene que ver mucho con la concentración, con el estado que uno tiene en ese momento. Cuando uno está en este estado, que es un estado pleno, es máximo, es ahí donde uno puede manifestarse de mejor manera en el flamenco. Yo pienso que el futuro del flamenco parte de una dependencia, ¿no? Tiene que ver ya de una chispa. Primero que todo, alcanzar el conocimiento, porque eso es algo importante, o sea, tener el conocimiento para poder hacerlo bien y bien hecho. Porque no es lo mismo hacer fusión que hacer flamenco. O sea, el flamenco ya es un género que requiere mucho estudio, tiene todo un lenguaje
que es algo diferente. O sea, eso fue una de las cosas que yo descubrí al inicio y traté, bueno, junto con todos mis compañeros, tratar de defenderlo, de estudiar bien, de profundizar bien en el flamenco, porque no todo es flamenco, no todo lo que se hace y se ve es flamenco. A veces se vende como flamenco, pero no es flamenco. Entonces, esta parte de rescate es importantísima en Cuba porque antes la hubo, o sea, justo hace como unos 15 años atrás la hubo, una explosión aquí tremenda de flamenco. Cuba seguirá vibrando al ritmo del zapateo, de las raíces españolas y de esa combinación de pasos de baile con la música. El público continuará disfrutando de esta danza, que solo es muestra de que nuestra cultura también abraza la historia y el arte del flamenco. Desde La Habana, Elena Godínez Dalmau para Vitrales. Así estamos concluyendo esta emisión de Vitrales, revista semanal de este canal de encuentro con el acontecer cultural en esta isla. Soy Rosy Amaro y les recuerdo que puede contar con nosotros la próxima semana. Justo a esta hora aquí los estaremos esperando. Gracias por acompañarnos.